en el corazón de Jerusalén, bajo la cúpula dorada que, desde hace 13 siglos, observa inmóvil como un ojo que todo lo ve, un grupo de científicos desplegó su instrumental. Su misión oficial, descrita con frialdad en unas cuantas líneas de permisos, era a la vez sencilla e imposible: realizar un estudio estructural no invasivo en uno de los lugares más sagrados, disputados e intocables del planeta, en un silencio absoluto, apenas roto por el zumbido grave de los sistemas de refrigeración de sus equipos. Enviaron a través de la piedra centenaria haces calibrados de radar de penetración terrestre y pulsos acústicos. Buscaban oquedades, fisuras, señales de fatiga del material. Esperaban respuestas de ingeniería. Lo que hallaron no pertenecía al dominio de la resistencia de materiales. Aislados en la cabina insonorizada de su furgón laboratorio, el sonido atravesó los auriculares suaves del analista acústico principal. Era un rumor bajo, rítmico, increíblemente profundo, ajeno a la geología de aquella región. No se parecía al ruido sísmico habitual de la ciudad ni al lejano retumbar de placas tectónicas. Tampoco era el movimiento del acuífero subterráneo con su espectro caótico inconfundible. Era otra cosa, estructurada, coherente, casi viva. En la pantalla del osciloscopio, una línea verde tembló en el silencio y dibujó una pauta perfecta y repetida, capaz de helar la sangre incluso a ingenieros curtidos en campañas de campo. Sonaba como una respiración lenta y honda, el aliento de la propia piedra. Aquel fenómeno recibiría, en un informe clasificado de varios cientos de páginas que más tarde reposaría en los escritorios de un círculo muy reducido de líderes mundiales y autoridades religiosas, un nombre técnico seco: vibraciones periódicas de baja frecuencia de origen desconocido, con coherencia anómala. Para quienes estuvieron allí, en la frialdad hueca bajo la explanada del monte del templo, significó algo más terrible. Fue una prueba. La prueba de que, bajo el punto más disputado de la Tierra, bajo el lugar que miles de millones consideran una puerta al cielo, yace un secreto que no solo desafía la historia, la arqueología y la religión, sino que amenaza nuestra comprensión misma de la realidad. Ese secreto, dormido durante miles de años en una cuna de piedra, había empezado a despertar. Para entender la verdadera magnitud de lo descubierto, primero hay que recordar dónde estaban. El monte del templo, o Haram al-Sharif, no es un simple trozo de terreno, es una falla tectónica de la civilización humana, un punto de singularidad donde las tres grandes religiones abrahámicas convergen, chocan y se entrelazan. Imagínese un pergamino antiguo, un palimpsesto al que se ha borrado el texto una y otra vez para escribir encima, y que bajo una luz oblicua todavía deja entrever las letras fantasmales de las capas anteriores. Esta montaña es ese palimpsesto. Cada piedra es una página de historia empapada en sangre, sudor y oración. Cada grieta parece una línea de una crónica olvidada. Su pasado se adentra más atrás de lo que solemos admitir. Mucho antes del primer altar de Israel, este lugar ya era sagrado, el Monte Moria. Arqueólogos suponen que sobre este afloramiento rocoso se alzó un santuario cananeo, un lugar alto donde tribus locales como los jebuseos honraban a sus dioses del cielo y de la tierra. Era un punto de poder, un borde donde la línea entre los mundos se hacía más delgada. Por eso David, al conquistar la ciudad de Jebús y hacerla su capital, adquirió este sitio a Araúna, el jebuseo, para levantar un altar a su Dios. Intuyó que aquí debía estar el centro espiritual de su pueblo. Su hijo Salomón transformó esa intuición en realidad monumental. El primer templo, erigido en el siglo X a.C., fue algo más que un edificio, una obra maestra arquitectónica, un modelo cosmológico del mundo. Llegaron maestros fenicios de Tiro, se emplearon las técnicas más avanzadas de la época: cedros del Líbano, cipreses, láminas de oro y piedras medicinales. En su corazón, en la estancia llamada Debir o Santo de los Santos, oculta tras un velo pesado, reposaba el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del pueblo judío, depósito de la voluntad divina. El templo de Salomón no era solo una casa de Dios, era un punto de contacto, una terminal de comunicación con lo sagrado.
pero en el año 586 a.C., el rey babilonio Nabucodonosor redujo el templo a cenizas, arrasó la ciudad y llevó al pueblo al exilio. El paradero del arca se perdió entonces entre brumas de historia. 70 años más tarde, ya de retorno, los judíos levantaron en el mismo lugar un segundo templo. Era más sobrio, sin el esplendor antiguo y sobre todo vacío. El Santo de los Santos estaba desocupado. El arca había desaparecido, aunque el sitio conservó su santidad. En el siglo I a.C., el rey Herodes el Grande, visionario y constructor, le devolvió la grandeza. No se limitó a rehabilitar el templo, amplió la montaña misma. Unos muros de contención colosales, hechos de bloques ciclópeos ajustados con precisión y que pesaban cientos de toneladas, ciñeron el monte y crearon una plataforma artificial descomunal. El espacio entre los muros y la ladera natural se rellenó con tierra y se reforzó con arcos y bóvedas, el conjunto hoy llamado Establos de Salomón. El templo de Herodes fue un prodigio del mundo antiguo, resplandeciente de mármol blanco y oro, visible a decenas de kilómetros. Por sus patios caminó Jesús. Allí pronunció sus profecías, pero también aguardaba un destino de fuego. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas al mando de Tito sofocaron la revuelta judía y arrasaron el templo, arando la tierra y esparciendo sal. Durante siglos, la zona yació desolada hasta que el Islam apareció en escena. En el año 691, el califa omeya Abd al-Malik ibn Marwan culminó la construcción de la cúpula de la roca. No fue solo piedad, fue un gesto político e ideológico de enorme potencia. El imperio omeya, que se extendía de Hispania a la India, necesitaba un centro simbólico capaz de rivalizar con la Constantinopla cristiana e incluso con la Meca, por entonces bajo el control de un califato hostil. La cúpula, alzada sobre las ruinas del antiguo templo judío, con arquitectura de sabor bizantino, cúpula dorada y versos coránicos en mosaicos exquisitos, proclamaba: «Somos la nueva potencia. Nuestra fe es la revelación definitiva». En el epicentro de estas capas de historia, como un nervio expuesto de la tierra, yace la piedra fundamental, un afloramiento calizo enorme, irregular, que da nombre a todo el conjunto. La tradición islámica sostiene que fue el primer punto de tierra seca creado por Alá y que desde esa roca el profeta Mahoma ascendió a los cielos durante su viaje nocturno. La mística judía la conoce como Eben Kashtia, la piedra de fundamento desde la cual Dios comenzó a tejer el universo, y a la vez el emplazamiento del Santo de los Santos. A lo largo de los siglos, millones de peregrinos la han tocado, han susurrado plegarias, la han empapado de lágrimas. Percibieron su energía, una fuerza antigua, primordial. Pocos se detuvieron a pensar qué representa en realidad, no solo una roca sino un techo, el techo de algo mucho más antiguo, complejo y misterioso, oculto justo bajo los pies de los fieles, bajo estratos de imperios derruidos y de fes ya extinguidas. Bajando una escalera de mármol estrecha, pulida por millones de pisadas y tallada en tiempos de los cruzados que confundieron la cúpula de la roca con el templo del Señor, el peregrino llega a un espacio donde parece que las leyes físicas se resquebrajan. Es Bir al-Arwa, el pozo de las almas, una cavidad pequeña casi cuadrada, horadada por la mano humana, de aproximadamente 6 por 6 metros. El techo, irregular, cuelga tan bajo que obliga a agacharse en algunos puntos. El aire es denso, inmóvil y frío. Incluso en el día más caluroso de Jerusalén, huele a piedra húmeda, a polvo de siglos y a algo más, indefinible, sutil, con un dejo metálico que eriza la nuca. El lugar es una anomalía acústica. Un susurro en una esquina se oye nítido en la opuesta, mientras que una conversación en voz alta se apaga contra la roca y no deja eco. Aquí el silencio no es ausencia de sonido, se percibe como presencia física, una presión en los tímpanos, como si el vacío tuviera peso. La tradición islámica afirma que, en esta cámara subterránea, las almas de los justos aguardan el día del juicio. Las leyendas cuentan que, por la noche, de las profundidades emergen sus voces tenues, oraciones y suspiros. Se cree que en esta cueva oraron los profetas David, Salomón, Elías y el propio Mahoma. 4 hornacinas poco profundas, gastadas por incontables manos, señalan esos lugares.
Viajeros medievales como el poeta persa Yosrou, que visitó Jerusalén en el año 1047, escribieron sobre ruidos extraños emanando del centro de la cueva, donde una losa de mármol sella la entrada a niveles más hondos. No era viento ni voces, algo intermedio, parecido al aleteo de alas incontables o al murmullo de miles de personas hablando a enorme distancia. Las primeras exploraciones detalladas llegaron en el siglo XIX, edad de oro de la arqueología bíblica. Ingenieros y oficiales británicos del Palestine Exploration Fund, como Charles Wilson y Charles Warren, aplicaron por primera vez métodos científicos al laberinto subterráneo de Jerusalén. Trabajaron en condiciones penosas y arriesgadas, abriendo decenas de pozos y túneles alrededor del monte del templo, a merced de derrumbes y de la falta de oxígeno. Warren, obsesionado con hallar estructuras preherodianas, descubrió un antiguo sistema de agua, una puerta oculta en el muro, hoy llamada Puerta de Warren, y una red compleja de pasajes. Fue él quien prestó una atención minuciosa al Pozo de las Almas y propuso que no era una cueva aislada, sino parte de algo mayor. En la esquina sureste de la caverna yace su rasgo más inquietante, un hueco en el suelo, un círculo casi perfecto de poco más de medio metro de diámetro que se pierde en una oscuridad impenetrable. Es la boca de lo que se ha dado en llamar el sumidero. Warren intentó medir su profundidad, bajó una cuerda con un peso y jamás tocó fondo. Arrojó piedras y escuchó. El retorno era extraño, no un golpe sordo, sino una secuencia de ecos que se desvanecían, como si bajo sus pies se abriera una cueva enorme o un sistema de túneles. Y algo más. Él y su equipo registraron un flujo de aire intermitente que ascendía desde el pozo, como si en lo profundo algo invisible y gigantesco respirara. El sumidero no era natural. Sus bordes, alisados, mostraban la huella de herramientas humanas, un pozo tallado en roca maciza. ¿Para qué? Las teorías van de lo prosaico a lo estremecedor. La hipótesis simple lo interpreta como un drenaje para la sangre sacrificial y las aguas de ablución del templo de antaño. Pero, ¿por qué excavar un drenaje tan hondo y complejo? Otros sugieren un pasaje secreto para que los sacerdotes entrasen al Santo de los Santos sin ser vistos o pudieran huir, y hay quien lo entiende como un corredor simbólico al inframundo, al Sheol, el ombligo de la tierra, por donde las almas marchan al más allá. ¿Y si su propósito real fuera todavía más extraño? ¿Y si no fuese una entrada, sino una salida? ¿Un conducto para algo que ascendía desde las profundidades? Durante gran parte del siglo XX, cualquier exploración bajo la explanada quedó prohibida. El statu quo, un acuerdo político y religioso frágil entre Israel y el Waqf musulmán, que administra los santos lugares, convirtió el sitio en un agujero negro arqueológico. La ciencia se detenía donde empezaba la fe. Cavar un poco más podía detonar una explosión geopolítica, pero el secreto del subsuelo era demasiado seductor para ser ignorado eternamente. En julio de 1981 ocurrió un incidente que estuvo a punto de incendiar Oriente Medio. Fue un punto de inflexión en esta historia, un instante en que el velo del secreto se rasgó por la fuerza. El protagonista fue el rabino Yehuda Getz, custodio del muro occidental, místico, erudito y veterano de guerra. Llevaba años obsesionado con encontrar el Arca de la Alianza. No era un cazatesoros desequilibrado, era un investigador serio que, tras estudiar el Talmud, las obras de Maimónides y otros textos antiguos, llegó a una conclusión. El Arca no fue perdida ni destruida por los babilonios. El rey Josías, previendo la ruina del templo, ordenó a los sacerdotes esconderla en un escondrijo preparado por el propio Salomón. Y ese escondrijo, según sus cálculos, se hallaba en una red de túneles bajo la piedra fundamental. Trabajando con sigilo y de noche, Getz y un pequeño equipo de fieles comenzaron a excavar. Partieron de pasajes colapsados de época cruzada y herodiana, accesibles desde el muro, bajo jurisdicción israelí. Usaron solo herramientas manuales, picos, palas, cubos, para no delatarse con el ruido. Metro a metro atravesaron muros antiguos y tierra compactada durante milenios, con el riesgo de quedar sepultados. Sus guías eran los textos y una brújula, hasta que una noche las puntas de sus picos quebraron un muro y se abrieron paso a una cámara ausente en todos los mapas.
una cisterna o pilón ritual tallado en roca de tiempos del primer templo, enorme y sorprendentemente intacto. Lo crucial era un pasaje estrecho, tapiado, que salía de aquella sala y parecía conducir directo a su objetivo. Estaban en la pista correcta. La noticia se filtró. Un trabajador habló más de la cuenta. Estalló un escándalo internacional. Dirigentes musulmanes acusaron a Israel de excavar un túnel bajo la mezquita de Al-Aqsa para desplomarla y erigir un tercer templo. Hubo disturbios violentos en la Ciudad Vieja. El mundo árabe se encendió. El gobierno israelí, entonces dirigido por Menachem Begin, quedó atrapado entre el deber religioso y el sueño del hallazgo arqueológico más grande de la historia y la amenaza de una guerra abierta. Bajo presión internacional enorme, se decidió detener de inmediato las excavaciones y sellar el acceso. El equipo de Getz estaba a pocos metros de su meta. Cuando los obreros llegaron para rellenar el túnel con hormigón, se produjo un forcejeo con los hombres de Getz. El propio rabino, según testigos, lloró de rabia e impotencia. Más tarde, en conversaciones privadas, algunos implicados relataron que, en las horas finales antes de marcharse, oyeron sonidos extraños tras el muro que no alcanzaron a derribar. No era el eco de sus herramientas, un zumbido de baja frecuencia, una vibración física que hacía temblar los instrumentos en las manos. Aquel episodio dejó una consecuencia clara. Obligó a las autoridades de ambas partes a admitir cuán poco sabían de lo que tenían bajo los pies y cuán peligroso podía ser. La inestabilidad del terreno a causa de excavaciones no autorizadas podía provocar el colapso del conjunto. Por primera vez, surgió la idea de realizar un estudio integral, estrictamente no invasivo, para cartografiar los vacíos y evaluar riesgos. Se necesitaba una tecnología que mirara bajo tierra sin mover una piedra, sin alterar un statu quo tan delicado. Pasaron décadas entre autorizaciones, regateos políticos y protocolos. Por fin llegó esa tecnología y un equipo de científicos obtuvo la oportunidad de asomarse al abismo. Con acceso sin precedentes al Pozo de las Almas, llegaron armados con un arsenal del siglo XXI. Su instrumental parecía salido de una película de ciencia ficción. La herramienta principal era un radar de penetración terrestre multifrecuencia de última generación. Imagine un sonar que mapea los fondos marinos. Aquí, en lugar de sonido, se emplean ondas de radio. En vez de agua, atraviesan roca y suelo. Al emitir pulsos en distintas frecuencias, distingue densidades, detecta oquedades, metales y agua, y compone un mapa tridimensional detallado de las estructuras subyacentes. Es como una ecografía del planeta. Lo que vieron en sus pantallas, tras procesar gigabytes de señales reflejadas, superó a los más audaces. Primero, el Pozo de las Almas no era una cavidad sellada, era la punta, un vestíbulo, una salida casi accidental a la superficie de un sistema gigantesco y multinivel de vacíos. El radar reveló al menos 3 cámaras enormes, desconocidas, justo bajo el pozo, y toda una red de corredores que irradiaban como arterias. No eran cuevas kársticas de formas orgánicas caprichosas, presentaban geometría regular, ángulos rectos, techos planos, salas simétricas, una obra humana, un complejo megalítico sepultado a gran profundidad. Sus dimensiones se comparaban con las de la propia cúpula rocosa. La cámara mayor, provisionalmente llamada Alfa, medía aproximadamente 40 por 40 metros, con unos 15 metros de altura. ¿Quién pudo construir esto y cuándo, si ninguna crónica, judía, romana, bizantina o musulmana, menciona una obra subterránea de semejante escala? En segundo lugar, el pozo misterioso de la esquina resultó ser mucho más hondo y complejo de lo previsto. No descendía en línea recta. A unos 20 metros de profundidad, conectaba con un túnel horizontal que llevaba directamente a la cámara Alfa. Además, el propio pozo parecía enlazar con un sistema extenso de acuíferos. Datos de un perfilador acústico. Doppler, capaz de detectar movimiento de líquidos por desplazamientos de frecuencia, corroboraron rumores antiguos recogidos por National Geographic. Bajo la explanada corre agua. No un hilillo, sino un flujo subterráneo potente, de oeste a este. Las aguas del paraíso de las leyendas resultaron ser reales. El hallazgo más inquietante y difícil de explicar llegó del equipo acústico.
desplegaron una red de geófonos ultrasensibles para captar infrasonidos, vibraciones por debajo del umbral auditivo humano de 0,1 a 20 hercios. Registraron aquel fenómeno del que se susurraba desde los días de Warren, un aliento arquitectónico, una vibración de baja frecuencia con periodicidad casi perfecta, un único soplo de 12 segundos seguido de una pausa de 25, un ciclo de 37 segundos. La fuente, según la triangulación, se hallaba muy por debajo de las cámaras recién descubiertas, a una profundidad fuera del alcance del radar. El análisis descartó máquinas conocidas. El espectro era demasiado puro. Tampoco encajaba con procesos geológicos como microterremotos. El patrón resultaba demasiado estable y complejo. Un ingeniero recurrió a una analogía tan escalofriante como precisa: el latido de un leviatán dormido. Y aún había más. En periodos de silencio total, cuando el aliento cesaba, los instrumentos recogían otra cosa: estallidos intermitentes de alta frecuencia como ruido blanco. Al pasarlos por software de análisis espectral que descompone el sonido en sus componentes, el resultado fue asombroso. El ordenador detectó estructuras armónicas que recordaban de forma sorprendente al habla humana. No eran palabras inteligibles, sino sus fantasmas acústicos. Programas entrenados para el reconocimiento de voz identificaron rastros de las llamadas formantes, frecuencias resonantes del tracto vocal que definen las vocales, como ecos de conversaciones de hace milenios, de algún modo grabados en la piedra y hoy liberados poco a poco. Sonaba a ciencia ficción, pero los instrumentos no mentían. Algo bajo el monte del templo emitía sonidos que se parecían a la voz. El análisis químico y estructural trajo las peores noticias. Muestras extraídas con microsondas de los muros del Pozo de las Almas mostraron señales de degradación acelerada. La observación microscópica reveló trazas de materia orgánica desconocida incrustada en la red cristalina de la caliza, compuestos y microorganismos extremófilos que parecían devorar la roca desde dentro. Los ingenieros estructurales, tras modelar los datos en un superordenador, llegaron a una conclusión pavorosa: todo el sistema subterráneo era críticamente inestable. El proceso de destrucción, invisible en la superficie, estaba en marcha. El monte del templo se estaba hundiendo lentamente, cediendo hacia oquedades cuya existencia nadie sospechaba, y el aliento registrado podía ser el sonido de ese proceso titánico. Cada exhalación, el desplazamiento de miles de toneladas de roca; cada vibración, el gemido de una montaña moribunda. Las conclusiones no añadían solo un capítulo a la historia de Jerusalén, obligaban a reescribir el libro desde el principio. La historia oficial es un telón, una película finísima de realidad tendida sobre un abismo. Y si el templo de Salomón, el de Herodes y la cúpula de la roca no se alzaron aquí por casualidad, y si se construyeron alrededor, o más exactamente encima, de una estructura ya existente, mucho más antigua e importante. Los constructores de antaño, quizá incluso preisraelitas, conocían el complejo subterráneo. Levantaron sus santuarios en este punto para aprovechar su poder o, por el contrario, sellarlo. El templo pudo ser no solo morada de Dios, sino tapón, sello que contiene lo de abajo. El pozo de las almas no sería un simple desagüe, sino un punto de acceso o tal vez un respiradero para algo que necesitaba aire. La hipótesis de la sucesión de lugares sagrados adquiere así un tono inquietante. Sostiene que los grandes santuarios suelen edificarse sobre ruinas más antiguas. La catedral de Notre Dame sobre un templo romano de Júpiter, y este sobre un bosque sagrado celta; la gran mezquita de Damasco sobre una basílica cristiana, y esta sobre un templo de Júpiter. Y si la fuente original está bajo el monte del templo, un santuario de un significado histórico aún desconocido, obra de una cultura con técnicas constructivas que rivalizarían con las de Egipto o Sudamérica. Las viejas leyendas sobre aguas celestiales bajo la montaña de pronto encajan. La geología kárstica de Jerusalén es bien conocida. La ciudad descansa sobre calizas que se erosionan con facilidad y crean redes vastas de cavidades. El río subterráneo hallado por los investigadores podría ser la clave. Si interactúa con ciertos minerales o incluso con artefactos enterrados a gran profundidad,
podría provocar reacciones químicas capaces de descomponer la piedra y generar compuestos orgánicos extraños. Eso explicaría la corrosión acelerada. También podría explicar algunos sonidos. Fenómenos como las arenas que cantan o los zumbidos de la tierra surgen cuando el viento o el agua atraviesan formaciones geológicas concretas, generando vibraciones persistentes. Tal vez ese aliento, el del supuesto Leviatán, sea un instrumento acústico natural de escala colosal, esculpido por la naturaleza y amplificado por la mano humana. Pero esto no explica las señales semejantes al habla. Aquí rozamos las hipótesis más arriesgadas, en el borde entre la ciencia y lo que solemos llamar lo paranormal. La teoría de la cinta de piedra sostiene que ciertos tipos de roca rica en cuarzo, bajo presiones inmensas y campos electromagnéticos, pueden registrar y reproducir sonidos. ¿Pudieron los muros con cuarzo de esas cámaras capturar ecos de rituales, plegarias o conversaciones de hace milenios y ahora, mientras la estructura colapsa, liberar esas grabaciones antiguas como una aguja que patina sobre un disco resquebrajado? Fuera cual fuese la causa, la conclusión del equipo era inequívoca y aterradora. En la sección final del informe, reservada al nivel más alto de seguridad, se lee: el sistema subterráneo descubierto constituye una amenaza inmediata y catastrófica para la integridad de todo el Haram al-Sharif. Los procesos en profundidad aún no se explican, pero sus consecuencias, la destrucción de elementos portantes, son obvias, irreversibles y se aceleran. No sabemos qué es, pero es malo, muy, muy malo. La amenaza no son maldiciones antiguas ni fuerzas sobrenaturales, es una amenaza de física, química y geología. El lugar más santo de la Tierra, símbolo de eternidad para miles de millones, está edificado sobre un cimiento que se deshace en polvo. Y no podemos hacer nada porque cualquier intervención, cualquier intento de reforzar el subsuelo podría provocar un colapso inmediato o peor aún, una guerra total. El enigma del Pozo de las Almas sigue sin resolverse. Es más profundo, más oscuro y más peligroso que antes. Enfrentamos una paradoja insoluble. Para salvar uno de los mayores tesoros de la humanidad, habría que investigarlo a fondo, pero la investigación misma podría destruirlo. Los informes científicos se han archivado. El acceso al Pozo de las Almas vuelve a estar cerrado sin fecha. Las autoridades, en todas las partes implicadas, parecen haber optado por la táctica más antigua y riesgosa: fingir que el problema no existe, con la esperanza de que la catástrofe no ocurra durante su tiempo. Mientras tanto, bajo los pies de peregrinos y soldados, en la oscuridad absoluta y el silencio, la montaña continúa respirando lenta, inexorablemente, con la periodicidad perfecta de 37 segundos. ¿Qué guardan esas cámaras selladas, visibles solo para la mirada indiferente del radar? Artefactos antiquísimos, tumbas olvidadas o un vacío colosal atravesado por el bramido de un río subterráneo. ¿Qué engendra esas voces fantasmales atrapadas en la piedra? Son un accidente geológico, un juego de resonancias y frecuencias que nuestro cerebro, ávido de patrones, confunde con palabras. ¿O es algo más? Un eco tenue, agonizante, de una presencia humana que antaño colmó de vida esas salas. Y la pregunta más inquietante: ¿qué sucederá cuando el techo de esta fortaleza carcomida ceda al fin bajo el peso de 3 religiones y de 10 siglos de historia? ¿Qué secreto quedará al descubierto en una nube de polvo milenario? Algunas puertas quizá sea mejor no abrirlas nunca, pero esta ya no está cerrada. Se desmorona grano a grano ante nuestros ojos y nosotros observamos impotentes, escuchando la respiración del abismo que nos mira desde las entrañas de la tierra.